A ver, hay una frase bien buena que representa un poco lo que la arquitectura o cómo vemos nosotros la arquitectura. Creo que es importante decir que nosotros somos un colectivo. O sea, mi oficina es un colectivo que está compuesto por socios en realidad que conforman, ¿no? El pensamiento de mi oficina, y eso creo que marca una manera de cómo vemos las cosas. Eso es lo primero. Lo segundo, cómo vemos la arquitectura en relación al arte. Creo que hay una estructura o una frase que siempre nos acompaña, que es que la arquitectura está entre un punto bisagra entre el arte y la ciencia, ¿no? Y esa condición hace que la arquitectura tenga una posición crítica sobre la sociedad, pero a la vez una responsabilidad funcional sobre el programa al cual resuelve, ¿no? Finalmente, la arquitectura es arte, pero también es un servicio. Y eso es lo que convierte esta relación entre arte y arquitectura de una manera tan como ambigua. Louis Kahn es un arquitecto fantástico. Dijo una vez que la relación que había, o la diferencia que había entre el arte y la arquitectura, era que en el arte tú puedes hacer una rueda cuadrada para representar la estaticidad de las cosas, o para representar la inmovilidad del mundo, digamos. O puedes hacer una puerta de 2 centímetros de altura con una persona de 2 metros al costado, para decir que la persona es imposible de que pase, ¿no? Entonces el arte permite cambiar la escala de las cosas y modificar la dimensión de las figuras y las geometrías, para decir cosas, para darle un mensaje al mundo. En cambio, la arquitectura no puede hacer una rueda cuadrada, porque si hace la rueda cuadrada, la rueda no rueda. Y eso es lo que decía Kant, que hay como la arquitectura tiene mucho que decir en relación a la sociedad, pero tiene esta condición de que también debe ser funcional. Y ahí creo que está la relación entre una y otra. Es que tiene justamente esas dos condiciones. Por un lado, la disciplina de la arquitectura es capaz de transmitir a través de dibujos, plantas, cortes, axonometrías y argumentos, ideas, y esas ideas responden a la visión temporal de esa sociedad sobre un proyecto específico, pero a su vez son también, o somos también, respuesta de lo que los clientes, ya sea privado, público o independientes, piden. Entonces, el arte, si un artista quiere pintar una obra maestra, se sienta y la hace, ¿no? Por una cuestión propia. En cambio, un arquitecto trabaja en realidad cuando empieza un proyecto, cuando es un encargo como un servicio. Entonces, en esa disyuntiva es que creo que la arquitectura y el arte como que se ponen y se traslapan y se separan a la vez, ¿no? Regresando al inicio del tema de lo que te dije, cómo funciona mi oficina, lo que nosotros tratamos de hacer para romper esa idea de que la arquitectura empieza con el encargo del cliente, lo que tratamos de hacer constantemente es que trabajamos el mismo proyecto siempre, que es una manera de trabajar más cercano a nuestros intereses, lo que hacemos. Entonces hay como la idea de que el proyecto no empieza con el cliente, sino el proyecto continúa con el proyecto anterior, y con el proyecto anterior, y con el proyecto anterior, y es una cadena entre proyectos que permite finalmente buscar lo que a ti te interesa, claro, a través de solucionarle los problemas a los clientes. Entonces hay como esa relación entre arquitectura y arte. Creo que lo interesante de la arquitectura es que siempre está en la construcción de un pensamiento, o sea, en algo, en una construcción, y ese pensamiento tiene que ver con una estética y con una forma y con una problemática urbana y con una problemática social. O sea, lo bonito de la arquitectura es que involucra muchas disciplinas, ¿no? Y ahí creo que está el tema, pero yo te diría, más que meterle una a otra, el problema de la arquitectura, o la problemática de la arquitectura, surge en el momento en el que busca responder a distintas variables
de la manera más bella. Y esa sí es una relación directa con el arte. O sea, la búsqueda de la belleza, por lo menos, es una preocupación digamos, que siempre está. Por lo menos en nuestra manera de ver la arquitectura es esa. Es cómo resuelves un problema de la manera más simple, más bella y más eficiente, con los menores recursos que hayan a la mano. Y eso siendo funcional, y eso tiene que ver con una mirada de la sociedad o del mundo en el que vivimos hoy en día. La relación que creo que hay entre el arte y la arquitectura es que la arquitectura no existe sin el arte, para mí. Porque al fin y al cabo la arquitectura trata de espacios, escalas, dimensiones, todo eso. Y creo que si comparamos la arquitectura junto con la escala, eso genera sensaciones, ¿no? Es distinto que yo entre a un lugar, a una iglesia que tiene triple altura, que yo entre a una casa que solamente un piso de 250, 240. Entonces, lo que la arquitectura genera son sensaciones, al igual que el arte. Entonces, para mí, eso las liga desde un inicio. Y si lo vemos del punto de la belleza, la arquitectura siempre tiene que ser bella. Lo vemos de Vitruvio hasta ahora. La arquitectura nunca puede ser fea, siempre es hermosa, igual que el arte. El arte se exprese como se exprese, es hermosa. Entonces, bueno, yo creo que por ese lado, por el punto de la belleza y las sensaciones, van 100% ligados. El arte y la arquitectura están relacionados entre sí. Si bien son dos disciplinas independientes, están relacionados porque la arquitectura abarca el arte desde el diseño, desde la concepción, y también influye en sí en los acabados, en sí en todo el proceso de diseño. Pero el arte, en sí tal vez no está tan influenciado por la arquitectura, pero sí del otro sentido. Es decir, la arquitectura sí del arte, pero del arte no tanto de la arquitectura. Yo creo que la arquitectura y el arte están relacionados, partiendo por eso, al usar, o desde un primer momento, al ser parte de el complejo o de la formación humana en general de la persona, ¿no? A pesar de ser dos disciplinas que conceptualmente son distintas, utilizan métodos, procedimientos, enfoques que pueden ser, o conceptos que pueden ser compartidos, ¿no?, entre estas dos disciplinas, como conceptos de composición, estéticos, procedimentales incluso, y en muchos casos también, esta relación con lo intangible o con lo sensible, en el sentido de que ambas plasman muchas veces estas necesidades o estas pulsiones humanas complejas, y las toman estas pulsiones complejas y las traducen en hechos tanto artísticos como arquitectónicos o urbanos, ¿no? Muchas veces también en otros casos, una sirve de marco o de soporte para el otro, ¿no?, como edificios que son pintados a través de intervenciones artísticas, como también pinturas que hablan de o que dicen arquitectura, ¿no?, en las cuales también se podría interpretar relaciones de diálogo. Básicamente son expresiones humanas y están relacionadas debido a la complejidad y al desarrollo integral que se da en el ser humano en su alrededor, a través de su crecimiento, ¿no?, como persona. En todo el proceso, o sea, cuando hacemos un plano de arquitectura, que es algo absolutamente funcional, o sea, un plano de arquitectura para un maestro, tiene que ser bello, tiene que ser bonito, tiene que ser hermoso, tiene que ser capaz de
de responder a lógicas que tú mismo, digamos, un plano que te gusta, es un plano que has creado con mucho tiempo, o sea, la parte funcional no solamente termina cuando funciona, sino cuando va un poquito más allá de hacer que esto sea práctico, sino, bueno, y ahora qué tiene que ver esto con lo que hacemos nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, igual a la hora de hacer los cortes, o sea, hay como, yo creo que el arte entendía como la búsqueda de esta belleza en la disciplina de la arquitectura, y creo que la mayor relación que hay entre una y otra. Para mí el arte siempre va a tener que estar de la mano con la arquitectura hasta el final de la realización del proyecto, del diseño y todo, sino porque en un inicio simplemente no se realizó como algo monótono, ¿no? O sea, sin el arte la arquitectura terminaría siendo algo completamente modular, algo completamente esquemático, o sea, algo completamente rígido. Entonces, la arquitectura también busca tener un carácter propio, ¿no? Entonces, es ahí que viene el arte, que uno empieza a diseñar un proyecto y todo eso. Entonces, hasta el último momento, cuando uno tiene que hacer coordinaciones con especialistas, técnicos, en mí siempre se hacen coordinaciones con arquitectura. Y yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Que en todo caso, ¿para qué se diseñó en un inicio? ¿Para qué uno se imaginó algo distinto o uno quiere algo diferente? Entonces, sí, siempre el arte y la arquitectura van a estar ligados, porque entonces dejaría de ser arquitectura. Influye en el proceso de diseño de la arquitectura porque desde un comienzo se hace un concepto para diseñar la arquitectura. En los talleres de diseño, por ejemplo, se usan las maquetas conceptuales para comenzar a trazar lineamientos de diseño, y esto se lleva a lo largo de todo el diseño, influye bastante en las ideas del arquitecto en sí y en el diseño como tal. Yo creo que esta es una elección muy personal, pero la cual no quita que esté ligado a la pertinencia en el contexto en el que se trabaja o en el que se hace o desarrolla el hecho arquitectónico, ¿no? Entiendo de la pregunta que en este caso el arte se está preguntando por cómo el arte o hasta qué punto el arte debe intervenir en el proceso de diseño. O sea, se está hablando de la subordinación del arte frente a, digamos, el arquitecto, ¿no? O sea, cómo el arquitecto interpreta la importancia o el valor del arte. Entonces, es importante que definir que la elección es personal, pero que está ligada a un contexto, a un lugar. La arquitectura lo que menos debería, o la disciplina de arquitectura lo que menos debería hacer es cerrarse a otro tipo de enfoques que permiten las diversas disciplinas de comprensión humana, que son miles, ¿no? Como la antropología, la sociología, la ecología, la bioquímica, la medicina. Todas esas disciplinas de saber humano complementan el proyecto de arquitectura o el proyecto urbano y lo nutren de herramientas, procesos, intereses o sensibilidades que son pertinentes siempre y cuando generen una coherencia en el desarrollo del hecho arquitectónico frente a el lugar en el que se emplaza, la sociedad en la que se emplaza, el encargo que se pide. Yo creo que en ese sentido reitero que el punto es difuso y es una decisión personal ligada a la pertinencia.
Mira, no he estudiado arte, o sea que no sé cómo se lleva cómo se enseña arte. Sí sé cómo se enseña arquitectura. Creo que hay una deficiencia muy importante en la docencia de la arquitectura hoy en día en el Perú. Hay una carencia de maestros fuertísima, maestros de arquitectura que enseñen a pensar en la disciplina. Igual creo que es importante, digamos, la metodología, digamos, en mi carrera he escuchado pocas veces que hablen de método de arquitectura, o método de enseñar, o estructura pedagógica, digamos. En ese sentido creo que la arquitectura carece de eso. O sea, en la universidad nos enseñan un poco a pensar en las mejores soluciones, ¿no? Que hay, muchas veces dejando de punto de vista del usuario y del cliente, y esos son los primeros golpes que uno se da cuando termina la carrera, digamos. Pero creo que la mayor diferencia que podría decir entre el arte y la arquitectura en ese sentido es que aparece como el punto de partida de una, que es la arquitectura, y el punto de partida del arte. El punto de partida del arte es uno mismo, y el punto de partida de la arquitectura es un encargo. Es un encargo, o sea, mira, vamos a hacer un hotel o vamos a hacer un centro cultural en tal ubicación, dale, ese es el proyecto. Entonces tú con esas variables tienes que hacer un proyecto, ¿no? En cambio en el arte no, en el arte uno decide la técnica, uno decide el enfoque, uno decide los colores, uno decide la perspectiva, uno decide, en fin, un montón de cosas. En cambio en la arquitectura no, la técnica es una, o sea, hay corte, plantas, elevaciones, ortonometría, apuntes, video, o sea, y tú tienes que elegir entre ellas, ¿no? Pero la docencia en ese sentido me parece que es un poco muy tradicional por el momento, ¿no? O sea, en el momento por lo menos de cómo se enseña arquitectura hoy en día, ¿no? La diferencia que yo encuentro entre enseñar arte y enseñar arquitectura es que uno, el arte expresa al uno mismo. En cambio, la arquitectura, o sea, es algo propio, es algo que uno hace para uno y quiere gustar a los demás, digamos, y que la arquitectura es al revés, tiene un carácter mucho más social. Yo quiero hacer algo por alguien, ¿no? O sea, algo para el usuario, para mi cliente, para como queramos llamarlo. Entonces, si bien el arte no es que no sea de nada social, porque el arte también expresa opiniones de la sociedad, expresa sentimientos, tal vez no está del todo hecho para la otra persona, en cambio la arquitectura sí, ¿no? Y esa es para mí la principal diferencia entre los dos. En la arquitectura uno tiene que tener una visión completamente global, no se puede centrar solamente en una cosa. La arquitectura tiene que satisfacer todas las necesidades del usuario. A diferencia del arte, ¿no? El arte tiene como objetivo ser bello y nada más. Ser bello, expresar X, pero la arquitectura tiene que satisfacer necesidades, tiene que tener una utilidad y bueno, esa es la diferencia, ¿no?, que yo encuentro entre esas dos cosas. Porque para mí la arquitectura no es ni arte ni ciencia, o sea, son diferentes, porque si fuese arte no existiría tanto cálculo, ¿no? Y si fuese ciencia no tendría tanto problema con la forma ni con la belleza ni todo eso. Entonces, como formación, yo tengo entendido que el artista desarrolla ciertas capacidades de diseño como o sea, en la arquitectura, por ejemplo, siempre he escuchado que uno no puede enseñar arquitectura, es decir, que los profesores de arquitectura no enseñan, ya se hace de tal o cual manera, sino intentan desarrollar las capacidades de diseño del alumno, pero no les dicen tal cual cómo debe ser. Y me imagino que en arte también es igual, es decir, que los profesores buscan que el alumno desarrolle sus capacidades de creación, de interpretación. En arquitectura también es más que todo que uno pueda desarrollar el entendimiento espacial, relaciones espaciales y creación en sí de espacios. Y bueno, por eso supongo que el proceso de formación es bastante similar en las dos disciplinas.
No tengo demasiado saber teórico para poder contestar la pregunta, pero podría decir que proceden de dos necesidades humanas diferentes. Eh, el arte y la arquitectura en el transcurso de la historia se han relacionado más o menos dependiendo del contexto social en el que se encuentra. Muchas veces el arte ha plasmado coherentemente las necesidades o las pulsiones sociales, y en otros momentos, también la arquitectura en otros momentos, se ha revisado a sí mismo como disciplina o como saber para poder solucionar temas, digamos, intrínsecos a la disciplina, ¿no? A sus procesos, ¿no? Como en el arte contemporáneo o como en la arquitectura palladiana ¿no? Entonces hay una revisión de la disciplina hacia adentro, de las disciplinas hacia adentro, pero también hay un continuo diálogo entre ambas, ¿no? Las diferencias formativas, creo que la pregunta va más hacia el hecho de cuáles son, o entiendo que la pregunta habla de las diferencias formativas, pero creo que en todo caso hay más convergencias formativas que diferencias. Y en tanto diferencias, podría hablar de, como mencioné anteriormente, la diferente necesidad humana a la que responden, ¿no? A la necesidad del cobijo y la necesidad de la expresión del ser, ¿no? Sí, me parece que la arquitectura... A ver, hay como dos cosas en paralelo. Uno es el gusto de la gente y otras son las preocupaciones de los arquitectos. O sea, creo que son dos líneas que se manejan paralelas. O sea, el gusto de la gente es lo que comúnmente le gusta a la gente. La gente la gente acá, ¿no? Está empezando a gustarle nuevos materiales más como complejos, del ladrillo tarrajeado pintado, digamos, clásico, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, si uno hace a veces un muro de concreto, hay algunas personas que creen que ese muro está sin terminar, digamos, ¿no? Entonces, eso a nivel de como colectivo, de cómo la gente ve, ¿no?, los nuevos materiales que se ponen como en el proceso de diseño. En cuanto a gustos, sí creo que varía, y en cuanto a búsquedas de los arquitectos, creo que también. O sea, hoy en día creo que la arquitectura ha empezado a tener una visión más local, más centrada, más aterrizada, más sensata sobre la responsabilidad frente a la ciudad. Y la arquitectura, por lo menos latinoamericana, que es en la que nosotros estamos como inscritos por ahora, hay como esta idea de hacer con los mínimos recursos la máxima posibilidad. O sea, con los menos que tienes, ¿no? Latinoamérica es un país, o sea, es un continente, digamos, o es una manera de hacer arquitectura que no tiene nada que ver con otros lugares. O sea, te vas a la India, es otra lógica, te vas a China, es otra lógica, te vas a Europa, es otra lógica, y te vas a Norteamérica, es otra lógica. Salvo México, que más o menos compartimos, pero digamos, yo creo que el arquitecto latinoamericano en respuesta, o el arquitecto peruano en respuesta a la sociedad de hoy en día, está empezando a hacer con los mínimos recursos el máximo impacto posible, y es ahí, o es por eso que la arquitectura latinoamericana en el mundo está siendo cada vez más importante, porque aparecen obras muy simples, pero que generan tanto a nivel de repercusión espacial, la repercusión del usuario, la repercusión de los materiales, el manejo de los materiales, el manejo de la calidad de los espacios, que es, creo que un valor importante nuestro.
y que tiene que ver con el mundo hoy en día, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que buscar es ser lo más como pertinente a los recursos de hoy en día, en realidad. Y la creatividad en cómo reutilizar esos recursos que tradicionalmente existen y que no están siendo utilizados. ¿No? Por ejemplo, el concreto, por dar un ejemplo, el concreto, se tenía la idea que el concreto generaba como calor y que era imposible generar edificios ventilados si son todos de concreto. Ya, la técnica permite que tú puedas hacer una pared en concreto con huecos y esa pared en concreto respire y haga que el edificio sea sostenible en el interior. Ventilado, y esos huecos no los hiciste en una fábrica súper tecnológica y no sé qué, sino los hiciste con un carpintero que se inventó un sistema para poner un pedazo de plástico y eso quedó en el hueco. Y ya, eso es la técnica que digo que con los mínimos recursos puedes generar, o sea, con una cosa muy sencilla que son plásticos reciclados, puedes utilizar o tecnopor, ni siquiera tecnopor, plásticos de botella botada en la calle, tú puedes cortarla, meterla en un encofrado para después sacarlo, vaciar el concreto y dejar un panel prefabricado que permita ventilar un edificio y permita que el edificio sea sostenible, lumínica, térmicamente, en fin. Entonces lo que te quiero decir es eso, es cómo hacemos o cómo buscamos una arquitectura inteligente con recursos coherentes a la situación actual, ¿no? Porque no hay que siempre como tirar para abajo, más bien tiramos para arriba, pero de una manera como sensata y responsable, ¿no? Que es finalmente la labor del arquitecto. El arte, la arquitectura, el diseño va ligado a la sociedad, pues sí. Yo considero que así como el arte expresa, la arquitectura también expresa. Entonces, si la sociedad tiene un pensamiento o tiene algún otro tipo de visión, va a cambiar. Y es por eso que tenemos tantas corrientes arquitectónicas en los años pasados, ¿no? Podemos ver un claro contraste entre el modernismo y el barroco al 100%, es porque la sociedad cambió. La sociedad ya no tiene los mismos ideales de belleza que en otro momento, ya no tiene las mismas necesidades que en otro momento. Entonces, para mí eso va siempre de la mano. O sea, la sociedad se expresa a través de la arquitectura. El arte y la arquitectura están bastante relacionados en sí, pero, por ejemplo, el arte urbano influye más en la ciudad, tiene un impacto bastante fuerte en la ciudad, pero no en sí, no en la arquitectura como tal, sino en la forma de ver los espacios urbanos, creo más que todo. Pero en sí, si es que tú quieres relacionar arte con arquitectura como tal, sería más que todo viendo, por ejemplo, esculturas o arte en específico, temas artísticos o diseños como, por ejemplo, cuadros, lienzos, pinturas murales podría influir. Por ejemplo, el color en arquitectura se usa más o menos seguido, ¿no? Y bueno, en el cambio de los gustos de la sociedad, yo creo que últimamente estos influyen más en el arte urbano, porque si es que tú ves, hay cada vez más pinturas murales, grafitis que ahora se cuentan como arte también. Han escuchado de Pésimo, tal vez. Es un artista urbano que se está haciendo cada vez más conocido. Sus trabajos son realizados en sitios que tal vez no llaman mucho la atención, están medio abandonados. Entonces, estas pinturas o estos diseños murales dan cierto color a la ciudad y por eso me parece que es un poco importante destacarlos. No son disciplinas independientes de la sociedad, ¿no? Son disciplinas relacionadas indefectiblemente o hasta la muerte
por el cambio de la sociedad y sus gustos, ¿no? Pero no de sus gustos no solamente, sino de sus necesidades, de sus formas de ver la vida, ¿no? Sus gustos básicamente, finalmente, son subjetivos frente a la realidad avasallante que termina dando forma a los hechos artísticos o arquitectónicos, ¿no? Ambas responden a sus propios cuestionamientos como disciplinas también, y se realizan a sí mismas, como mencioné en la pregunta anterior, y también a partir de eso podría decirse que hay otra respuesta a la pregunta, en el sentido de que se revisan a sí mismos, pero en esa revisión no se desligan nunca del cambio de la sociedad, sino se replantean las preguntas que definen la disciplina, pero más no se cuestionan el impacto social, ¿no? Ni el impacto, no se cuestiona el impacto social, ¿no? La formación del arquitecto, desde mi punto de vista, tiene que ser una formación comprometida con el desarrollo humano de la persona, y es en ese sentido que se tiene que entender la importancia de las demás disciplinas para conjugar, para condensar y para que el hecho arquitectónico urbano pueda sintetizar estas necesidades sociales, estéticas, funcionales, de necesidades paisajísticas, necesidades urbanas. En ese sentido, el proyecto de arquitectura pueda lidiar utilizando las herramientas del arte o el arte como medio de inspiración en el sentido más complejo de inspiración que son a través del arte, como el arte y sus herramientas, sus procesos, sus metodologías, sus sensibilidades, ¿no? Y es en ese sentido que el hecho arquitectónico urbano puede adquirir pertinencia a través del uso y, digamos, la reflexión adecuada en torno al arte, ¿no? Como expresión del ser más, o pulsión más profunda, ¿no? Del ser humano, compleja. La arquitectura es un arte. Lo que hay es un ideal de integrar, digamos, las diferentes artes en la arquitectura, que han tenido pues las catedrales góticas, por ejemplo, que pudieron juntar vitrales, esculturas, pinturas, orfebrería, tallas, todo en un solo espacio, ¿no? Y siempre está ligada, ¿no?, la arquitectura a cuestiones estéticas, ¿no? Un artista debería saber de todo, así como un filósofo debe saber de todo, como cualquier profesional que se precie, no debe encarrilarse solamente en su pequeño nicho,
sino ir ampliando constantemente, ¿no? O sea, Claro. eso no pierde que tenga un saber especializado, pero el saber especializado es una limitación si solo es especializado. Ujú. Yo creo que el hombre verdaderamente cultivado lo hace en todas las esferas, Claro. porque, digamos, está primando una idea de lo utilitario, del lucro, de la ventaja comercial por encima de cualquier otra consideración. Entonces, el divorcio entre la esfera humanística y Ujú. la esfera fenicia es total. Es decir, Fenicia en el sentido de ese ánimo de lucro que todo lo corroe. totalmente. Absolutamente, absolutamente. O sea, la privatización Ujú. de la educación y su, digamos, juego libre, digamos, para estas instituciones educativas con fines de lucro, me Ujú. parece que ha sido el desastre más notorio de la decadencia educativa de los peruanos. Buscándose interlocutores válidos, dígase amigos o profesionales de alto perfil, que digamos por natural inclinación uno puede buscar y relacionarse con ellos. O sea, la creatividad no es solamente pues una cuestión así que viene del cielo, Ujú. sino es también el producto de una serie de influencias que están entretejidas de una manera armónica. Claro. Entonces, la frecuentación de los mejores te va a garantizar un buen producto. Si tú te juntas con mediocres, bueno, pues no esperes más. Entonces, la búsqueda de la excelencia está dentro de uno, ¿no? Ujú. Está absolutamente dentro de uno. Y eso es lo que se ha perdido porque ahora se favorece sobre todo tu nivel de agresividad al momento de la competencia. Como si fuésemos una manada de leones disputándonos una jirafa muerta, ¿no? Empezando por los políticos, ¿no? Fíjate, los políticos que han impulsado la Ujú. ley esta, terrible, de hace 25 o 30 años del cogollo así de la dictadura fujimorista, Ujú. hay que verlos. Son unos burros, no saben nada, No. nada, lo único que saben hacer es delinquir. Para eso son hábiles, pero como seres cultivados, Ujú. cero, cero. Equivalen al mismo peatón que vota por ellos. O sea, no se distinguen por un liderazgo cultural, sino todo lo contrario. Destruyen la cultura. ¿Qué le puedes pedir a un alcalde como Castañeda Locio, por ejemplo? Ujú. Que es una vergüenza para la cultura del Perú. Sí. Y hay que individualizar a esa gente. Porque, digamos, yo estoy seguro que a esta decadencia va a suceder un renacimiento. Estoy absolutamente seguro. Estoy absolutamente seguro que el Perú de alguna manera va a despertar y se va a dar cuenta ¿Qué de hecho? las riquezas digamos, le son propias. Ujú. Y eso ahí una vez que lo descubra, puede comenzar a intentar por primera vez en su historia una unidad real, ¿no? entre sus integrantes. Mientras tanto, todo esto es una especie de partida de delincuentes, ¿no? Que Claro. se están arranchando algo que dicen que es Estado, algo que dicen que es con ley. Pero la ley se legitima por el respeto a ella, ¿no? Ujú.
por la igualdad ante la ley. Claro. Entonces, Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y también la arquitectura en realidad se ha hecho pues tan utilitaria, pragmática, que da vergüenza, ¿no? O sea que por el ánimo de lucro, la gente se haya olvidado de lo que son los retiros en las calles y los edificios que se nacen verticalmente desde la vereda, sin ninguna generosidad hacia la ciudad, ¿no? O sea, lo único que prima es el ánimo de lucrar, de la ganancia máxima, con espacios cada vez más infames, ¿no? sí. Y que en realidad lo único que funciona ahí es un aparato publicitario masivo, ¿no? Que idiotiza a la gente, ¿no? Porque realmente considerar la posibilidad de habitar Ajá. esos cubículos ya te está hablando algo de que, digamos, esa persona tiene serios problemas así, de circuitos bastante dañados, digamos. Entonces, si tú desconoces la historia del arte peruano, no tienes la menor posibilidad de establecer ninguna alternativa y creer que lo único que tienes en la vida por delante es asegurar negocios inmobiliarios. En vez de ser una persona formada en valores universales. O sea, que eso es lo que es una universidad. Claro. O sea, la universidad aspira a una validez extensiva a todo. Porque está basada en el conocimiento, porque está basada en la razón, en la argumentación.